nombre de los plagios que identificaron y vamos hablando pues de lo que investigaron allí en este tiempo. Entonces, como les mencionaba, tipos de plagio, y sí es exactamente lo que ustedes me indicaban ahorita, hay unos que son de manera consciente y hay otros porque realmente no conocemos del tema, que lo hacemos pues debido a esa parte de ignorar cuando yo estoy cometiendo un plagio. Y en muchas ocasiones pues lo hacemos por eso y creo que todos hemos llegado a ese punto porque no tenemos conocimiento de ello. Entonces la idea es que pues desde ya aprendamos a identificar cuáles son los tipos de plagio, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, hasta qué punto puedo tomar la información o cómo puedo tomar esa información. Porque la información que está allí en internet, claro, la podré tomar, pero tendré que seguir algunas características de acuerdo al tipo de cita que voy a incluir en mi trabajo para poder tomar. Entonces, la idea es que vayamos allí moviendo. Les pregunto, el nombre de alguno de los plagios que vieron por allí, si ustedes si quieren levantan la manito o habilitan el micrófono y me van mencionando y los vamos como hablando y trabajando aquí. Oye, ¿Alguno de los? Dime. ¿lo digo o no lo digo? Sí, dale. Dime que... Clonación. Clonación. En Listo, es- espérame un segundito porque te voy a permitir allí para que te renombres. Vamos a ver si me deja aquí para que aparezcas. Listo, allí ya te puede renombrar. Entonces, ¿Cómo así que clonación. renombrar? Tienes que darle donde dice más, Sí. en tu nombre más, y ahí ya te deja cambiar el nombre. Listo, Ah, bueno. no, es que eso lo tiene el nombre de mi novia, yo no sabía, pues, lo siento, ya lo arreglé. Listo, dale, ahí ya te di la opción para que puedas cambiar el nombre. ¿Listo? Listo, listo. Venga, la digo, clonación. En este tipo de plagio, lo que se hace es copiar y presentar un trabajo a otra persona como si fuera uno. Como si fuera de uno. Sí, exactamente. Eso Y es la, la clonación. Dime. y la gravedad ese es uno que es la más grave. La más grave. Se considera el tipo de plagio más grave que existe, debido a que, pues lo que tú mencionabas ahorita, entonces, clonación o también se conoce como deliberado. ¿Por qué es deliberado? Porque esta acción que se toma al momento de decir, yo voy a coger ese trabajo y lo voy a hacer pasar como si fuera mío, porque no es solo que copie una parte, no, o sea, yo copio literal todo el trabajo de la otra persona, lo copio, lo tomo como si fuera mío y lo único que hago es cambiar mi nombre allí en ese trabajo. Entonces, por eso se denomina pues de esa manera, ya les voy a ir a dar la palabra, deliberado, por eso, porque es una acción donde yo estoy consciente de eso que estoy haciendo. Si yo sé que algún profe me ha mandado a hacer una investigación, pero que yo tengo que llegar a mis conclusiones, a mis argumentos, y lo que hago es que tomo un trabajo que ya alguien hizo y está ahí en internet, lo cojo, le cambio solamente el nombre y lo presento como si todo el trabajo fuera mío, ya es una decisión intencional y que adicional, como tú mencionabas, se penaliza de una manera muy severa. Este tipo de plagio, pues dependiendo si se identifique, es de los que da o cárcel o esa multa tan alta que pues ponen, porque es un delito demasiado grave. Digamos que los otros plagios, dependiendo de dónde se cometan y la información que yo tome, pues tendrán obviamente algunas medidas como una nota en cero de ese trabajo o medidas disciplinarias en la universidad donde se vayan al consejo, les pongan una matrícula condicional, bueno, dependiendo de cómo yo realicé ese plagio, pero en este caso no hay excusa porque yo sé que estoy tomando algo que no es mío y lo tengo allí en ese conocimiento. Entonces, por eso dice que es deliberado y clonación porque es tal cual como está allí. Lina, tú tienes ahí la manito levantada. Bueno, mientras que Lina ahí habilita el micrófono, Leonard, El plagio mosaico, profe. el ¿Qué más mosaico. dice? Material copiado de múltiples fuentes que encajan bien. Que encajan Pues la bien. verdad, siendo sincero, creo que yo lo he hecho, pero Bueno, yo no, creo no que muchos lo sabía. hemos hecho porque no teníamos conocimiento. Pero ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, bueno, si vamos a hablar
de los otros plagios, entonces les voy a primero mostrar el ejemplo de este y luego vamos a ir a ese mosaico para ver pues todas las características que hay que tener presente y adicional a eso para mostrarles el ejemplo, para que les quede ahí un poquito más claro. Entonces ahorita volvemos otra vez a retomar con Leonard. No sé si alguno de los que tienen la manito levantada va a mencionar sobre este de clonación o deliberado algo para que lo haga pues en este momento y ya luego continuar con el ejemplo y seguir con el siguiente que encontraron que fue el mosaico o el plagio parcial. ¿Listo? Entonces, de los que tienen ahí la manito levantada, que son Lina, Laura y Juan, ¿van a mencionar algo sobre este de clonación? No. ¿No? Sí, profe, iba a preguntarle si la compra de ensayos va de la mano con este. Claro. La compra de ensayos va de la mano con esta parte de clonación y en el sentido de que, pues, el ensayo que estás presentando no es tuyo, es complicado que un profe se dé cuenta si un estudiante ha comprado un ensayo o no lo ha comprado. ¿Por qué? Porque la única manera de nosotros darnos cuenta si ustedes están haciendo plagio es que o anteriormente otros estudiantes hayan presentado ese mismo ensayo, entonces uno de una dice, no, aquí pasó algo, el semestre pasado o en otro de los grupos, un estudiante lo presentó, entonces yo como docente me doy cuenta que hizo plagio, o la otra es que esté publicado en internet. En muchas de las ocasiones, algunos, porque hay páginas donde incluso hacen este tipo de cosas, o hasta sin necesidad de que tú pagues, te lo dan gratis allí la información y te dicen te hacemos plagio y son páginas que pues son ilegales y lo que hacen es que esa información que te dan a ti se la pueden dar también a otra persona. Entonces, justo cuando pasa eso y que varias personas tienen el mismo documento, pues uno se da cuenta que es plagio. Pero si lo llevamos en la parte de valores y de ética, también es considerado esta parte de clonación. Y adicional a eso, pues también se llama plagio con el autor incorrecto. ¿Por qué? Porque pues el autor es quien me está vendiendo a mí ese ensayo y no soy yo. Pero como les menciono, o sea, es complejo saber si copió o no copió ese ensayo, a menos de que esté publicado o otro estudiante lo presente. Entonces, allí es como la única manera de nosotros como docentes darnos cuenta o si lo encontramos pues en internet. Y ahora, como les dije, les voy a mostrar el programa que la universidad paga y que nos ayuda a ver este tipo de cosas. Que incluso se han presentado ensayos de estudiantes en donde los han tomado esas páginas de internet donde les elaboran de acuerdo al tema que ellos elijan un ensayo de manera gratuita, pero uno como docente se da cuenta. Entonces también para que lo tengan allí presente y no vayan a caer pues en ese tipo de cosas. Aquí está el ejemplo. Entonces, miren, este es uno de los programas, no es el programa que paga la universidad, este es otro. Se llama Turnitin. Allí ustedes también pueden pagar por hacer estos análisis en sus trabajos, pues tienen que pagar licencias o no sé, la verdad no sé cuál sea el costo, porque pues en el caso de nosotros, la universidad, los docentes o la universidad pues paga por ello, entonces no tengo conocimiento cuánto será el costo de un programa de estos, pero este es uno de los que son muy conocidos, el ejemplo es tomado pues de allí. Y miren que aquí yo les encerré el 99% de la información que está en este trabajo, que son varias hojas, creo que son 2 o 3 hojas que se pueden ver por aquí, páginas que hablan sobre este tema, ha sido tomado de un solo documento. O sea, copiaron y pegaron tal cual lo encontraron y me dice que hay un 1% que no copiaron. Pues, ¿cuál fue el 1% que no copiaron? Que cambiaron el nombre de los autores originales por el nombre de la persona que estaba presentando este trabajo. Entonces, tenerlo presente, porque si yo hago esto de una, el docente lo va a tomar como una acción deliberada y de conocimiento. Si yo sé que yo no hice nada de lo que está allí, lo presento como si fuera mío, tengo conocimiento de eso y es el plagio que mayor severidad tiene en cuanto pues a la penalización. ¿Listo? Entonces ahora, bueno, vamos a retomar otra vez el mosaico, o también se llama plagio parcial. Dime. Pero si hay esas páginas que dicen que no pasa nada y uno las coge y ahí la mayoría también viene siendo, pero si la página lo permite.
¿Me entiendes? Sí, pero lo que pasa es que tú aquí en la universidad tienes que hacer un trabajo. Si, por ejemplo, yo te pongo a hacer un ensayo, tú tienes que redactar el ensayo, porque el ensayo no lo tiene que hacer otra persona, o sea, lo tienes que hacer tú. Si yo encuentro un ensayo que te he puesto a hacer de acuerdo a lo que te he explicado, de cómo se debe hacer el ensayo, eres tú quien tiene que redactar. Aquí en la universidad, no sé en el colegio, pero aquí ya en la universidad lo que prima es la propiedad intelectual. ¿Eso qué quiere decir? Que el estudiante está en la capacidad de generar nuevo conocimiento. Claro, tiene que tener bases, pero así esté libre en internet y de acuerdo al tipo de licencia que tenga, yo lo pueda tomar, no quiere decir que yo no tenga que darle la autoría a esas personas. Y lo segundo es que después de 2 párrafos seguidos que tú tomes información de internet se considera plagio. ¿Por qué? Vale. Porque es algo que otra persona ya lo hizo, lo publicó, es su propiedad intelectual, son sus pensamientos, es lo que él cree y lo que él piensa, y tú no puedes tomar más de esos párrafos. Incluso hay un porcentaje en donde te dice que copias textuales, hace 8 días vimos los tipos de citas que se deberían hacer, y estaba la cita textual corta, la cita textual larga y la parafraseada. Según estos programas que identifican el plagio, tú en tu trabajo no puedes pasar más del 28% de citas textuales. Si pasas más de ese 28%, o sea, de copiar tal cual como lo encuentras en todos los trabajos, te van a decir que es plagio, porque eso no está permitido. O sea, en tu trabajo sí tienes que tener apoyo, pero no puedes copiar y pegar todo tal cual como lo encuentras en internet. Tienes la capacidad de hacer un análisis, entender de qué se trata y parafrasear la información y también citarla, pero la mayoría de la información que debe ir en un trabajo debe ser parafraseada y no copias textuales. ¿Por qué? Porque solo se admite el 28% de copias textuales de diferentes trabajos y documentos, no de uno solo. O sea, si tú copias y pegas toda una introducción de un trabajo, estás haciendo plagio. Así le pongas la cita. ¿Por qué? Porque quien debe redactar la introducción y parte de ella con sus palabras eres tú, no otra persona. Entiendo, ¿Listo? profe. Entonces, no sé si alguien más va a comentar sobre lo que estoy aquí hablando o van a hacer preguntas. No sé, John levantó la manito así, no sé si era para hablar sobre la parte de este tipo de plagio de mosaico o parcial o para preguntarme algo respecto a lo que estaba mencionando ahora. No, profe, iba a decir otro plagio, pero cuando ya termine me dice. Ah, bueno, entonces ahorita vamos por mosaico o parcial. Por favor, Leonard, ¿me recuerdas lo que me estabas mencionando de ese tipo de plagio? Sí, profe. Dice, mezcla de materiales. Pero ese mero... no, me equivoqué. Perdón. Materia copiada de múltiples fuentes que encajan bien. Por decirlo así, frases tomadas de una fuente y de otra, pero que encajan bien, diría yo. Un concepto corto. Sí, exactamente. Es eso que tú mencionas allí. Es información que yo he tomado. Normalmente en este mosaico no va a tener ni citas. Ahorita les muestro el ejemplo, pero tampoco va a tener esas citas allí al final de la información que yo tomé. Y es eso, es donde yo voy a tener allí pues varios párrafos en donde he tomado de diferentes fuentes, o sea, son diferentes citas que no las he referenciado, pero que adicional a eso copio, por decirlo así, 2 líneas, 3 líneas de un texto, luego voy a otro documento que hable del mismo tema y yo veo que me encaja ahí en esas otras 2 líneas, entonces cojo y copio y pego y vuelvo y lo pongo allí, encajándolo por medio de signos de puntuación, por medio de algunos conectores o palabras que me ayuden a que pues exista esa coherencia entre ese párrafo que tomé de un lado o esas líneas que tomé del otro lado y unir esas ideas. Eso tampoco lo puedo hacer. Ahora les voy a mostrar también allí el ejemplo que está allí pues señalado, cómo ellos tomaron, qué cambiaron, qué incluyeron, qué modificaron. Como pueden ver aquí, no se citan las fuentes y en algunos de los casos cambian algunas palabras para poder que sea coherente la unión de esas dos informaciones, de esas dos diferentes fuentes. No sé si alguien más encontró algo para adicionarle a este plagio mosaico o plagio parcial, algo de lo que ya no hemos pues hablado ni Leonard ni yo. Bueno, creo que todos encontraron lo mismo. Yendo allí
a ese ejemplo, entonces, en este punto, miren, toda esta información, tienen allí 2 párrafos seguidos tomados de una misma fuente. Y luego esta que está aquí en otro color, subrayada en otro color, entonces es otra fuente diferente, son diferentes fuentes, pero están unidos. Y miren que aquí al final no hay una cita donde tomaron la información, al final de esto tampoco hay una cita donde tomaron la información, sino que simplemente copiaron esta parte de un documento, luego por allá encontraron otro documento en donde hablaban de esta misma biografía que estaban haciendo de Miguel de Cervantes, y dijeron, no, pues esto que está aquí concuerda con la otra información que encontré en ese otro trabajo, yo lo voy a copiar, lo voy a pegar y lo voy a poner en mi trabajo. Pero miren que incluso hasta la copia lo hacen de manera incorrecta, porque aquí hay una coma y luego de esa coma ponen la primera palabra en mayúscula y solamente debe ir en mayúscula después del punto o iniciando la frase. Entonces, hasta la manera en que lo copian, uno en ese sentido se puede dar cuenta y decir, bueno, esto lo tomó de un lugar y esto lo tomó de otro lugar, no citó ninguno de los dos, y como era el mismo tema de investigación, había coherencia entre esa información de un sitio y la información del otro sitio, lo que hizo fue ensamblarla, ponerla allí, separarlo por una coma, pero pues en otras ocasiones no solo lo separan por coma, sino que en vez de poner esa coma, utilizan alguna palabra conectora que les ayude a enlazar la otra idea. Y miren, pues que aquí menciona que el 97% del trabajo fue copia textual. De diferentes documentos sí, pero fue copia textual sin ningún tipo de cita. ¿Listo? Otro de los tipos que de pronto identificaron allí, que leyeron sobre el plagio. Otro Pues, el de copiar y pegar. profe, farolear. Farolear, bueno. Ese farolear, ahorita les voy a mencionar ese farolear, tiene también otro nombre y lo vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, me estaba mencionando el de copiado y pegado. Entonces, sí, ese de copiado y pegado está aquí. Es de los más comunes, ¿no? Sí, es de los más comunes, pues es el que más se presenta y es donde yo tomo también de diferentes fuentes. Aquí no solamente hay una, dos que yo tomo, no, sino que tomo de varias fuentes de información y voy copiando líneas de este trabajo, otras líneas de este trabajo, pero no se citan, o sea, en ningún momento se realiza la cita. No quiere decir que yo jamás pueda tomar información de internet tal cual como la encuentre y no la pueda poner en mi trabajo. Claro que sí lo puedo hacer. Incluso puedo tomar información de un sitio y de otro sitio, unir las ideas, pero al final siempre debo citar. Es que el problema y el mayor problema es que no ponen las, o sea, aparte de que copian información de varios documentos y las unen allí y no ponen redacción con sus palabras, adicional a eso tampoco citan, o sea, no ponen allí la cita. Y tampoco hacen cita de cita. ¿Por qué? Porque no van a consultar el documento original, que es pues de los autores que habían redactado esa idea, sino que si en un documento encuentran información de varios autores que no son los mismos que redactaron ese documento, sino que son otros, que son fuentes de apoyo, lo toman y lo copian tal cual como lo encuentran ahí y no van a la fuente original. Sí, yo puedo que no encuentre esa fuente original porque tenga que pagar por la información, porque ya no esté ahí en la web, pero hay que tener presente hacer esto de cita. Si no encuentro la fuente original, entonces hago una cita de cita. ¿Por qué? Por lo que yo les mencionaba hace 8 días. Se puede dar la casualidad de que de pronto esa persona que copió la información y me está indicando que esos autores afirmaban eso, realmente no sea de esa manera. O sea, que ellos se confundieron, le cambiaron, se equivocaron y copiaron información que no era de esos autores y lo mencionaron en su trabajo y yo también hice lo mismo y resulta que esa idea jamás la mencionaron esos autores que yo pongo allí. Entonces, lo mejor es hacer una cita de cita y con eso me saco de la responsabilidad de ese copiado y pegado sin ir a la fuente original y pues sin citarlo. Entonces, siempre toda la información que tome de internet, sea parafraseada, textual larga o textual corta, debo poner esos datos básicos del autor y esté allí la cita al final o al inicio
del párrafo, ya sea lo que yo elija, si hacer énfasis en el autor o en el texto, pero siempre debo citar. Y aquí está el ejemplo. Dime. Una pregunta, ¿uno cómo hace con las biografías? En la parte de las biografías, lo que tienes que hacer es utilizar diferentes citas, mezclarlas. Tú puedes leer un texto de una biografía de un autor y puedes redactar lo que hable de su inicio, de cuándo nació, qué estudió, con tus palabras. Claro, habrá información que vas a mencionar allí que está en el texto original, pero puedes hacer un parafraseo de lo que tú leíste y con tus propias palabras contar esa biografía del autor, sin olvidar que tienes que citar de dónde sacaste la información. Es que adicional de que se copia, tal cual como se encuentra en un trabajo, tampoco citan. Entonces, copian, pero tampoco le dan autoría a la persona que redactó ese documento. Como les digo, o sea, ustedes sí pueden tomar información de internet, pero es la manera correcta de cómo yo tomo esa información. No la puedo poner siempre en todo mi trabajo de manera textual. ¿Por qué? Porque no me lo admite, estas normas no me admiten que siempre copie y pegue todo lo que encuentre en internet, tal cual como lo encuentro. Pero sí me admite hacer un parafraseo de que yo lea, entienda la idea y con mis palabras lo redacte, lo explique y luego al final de que yo redacte eso con mis palabras, pues pongo de dónde tomé esa idea original. Si está redactado con mis palabras, yo entendí algo que mencionaban unos autores, pero siempre tengo que dar esa autoría a los autores. Entonces, en ese sentido, cuando tú vayas a hacer una biografía, o sea, es lo mismo. En unos párrafos los puedes copiar tal cual como lo encuentras en internet, le pones la cita, en los otros párrafos tú dices, bueno, esta información, yo sé que voy a tener ahí la capacidad de redactarlo con mis palabras, entonces aquí lo voy a redactar con mis palabras y ya pongo la siguiente cita con una redacción de parafraseo, o sea, es combinar los tipos de cita que se les enseñó, ¿para qué? Para que no caigan en ese plagio. Y siempre citar, siempre la información básica del autor. ¿Listo? Aquí, pues en el ejemplo, está subrayado, siempre me va a aparecer allí como subrayado de dónde tomaron, si son de diferentes fuentes, entonces pues me indica allí que está subrayado. Entonces en este caso, esta es tomada pues de cierta información de un texto. Por acá abajo también se repite esa misma información del mismo texto. Aquí hay otro texto y en este caso miren que este no tiene una cita, este no está citado, entonces allí se consideraría plagio. Entonces este copiar y pegar es lo mismo. O sea, copio y pego, tal vez no cito, si copio y pego son muchos párrafos seguidos en donde no pongo palabras de mi autoría, de lo que he entendido. ¿Por qué? Porque yo sí puedo hacer esto que se menciona aquí, son de diferentes textos y si yo pongo la cita, no estoy haciendo plagio. Pero ¿qué pasa? Que en medio de estos dos textos debe haber un párrafo en donde yo con mis palabras vaya redactando lo que he entendido hasta el momento, que enlace esas ideas. O sea, yo no puedo copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar todo internet de lo que hizo este, lo que hizo el otro, sin dar mi punto de vista, sin dar mis argumentos, sin tener razonamientos en medio de eso que he copiado y pegado. Y como ustedes lo pueden ver aquí, hay una página en donde toda la página fue puro copie y pegue de documentos encontrados en internet, o sea, de algo que otro ya hizo. No lo puedo hacer de esa manera. O sea, si voy a redactar una página, en esa página tiene que haber información copiada de internet, pero también tiene que haber redacción de mi conocimiento, de lo que he entendido, de mis razonamientos. Y no lo puedo copiar como lo ven aquí ustedes. En el caso de ellos, lo que hicieron fue cambiar algunas palabritas. Entonces miren que aquí no me aparecen subrayadas, cambiaron unas palabritas. Por aquí lo mismo, cambiaron una que otra palabra, pero todo lo demás es una copia textual. Y eso se considera plagio. Otros de los tipos de plagio que leyeron por allí me habían, creo que era el faroleado que estaban mencionando, creo que fue John el que mencionó ese tipo de plagio. Farolear.
Ujú, el de farolear. Bueno, no sé los demás que encontraron allí con otro nombre. Que me mencionen por ahí más nombres de los plagios que encontraron. ¿Cómo, Eh, profe? Parafrasear. Parafrasear, bueno. Farolear, parafrasear. Otro esto que es nombre, que se llama es que remix. el remix. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que está mencionando allí, sí está el remix, que sería ese mismo como el farolear. Y en la parte del parafraseo, no quiere decir que el parafraseo esté mal, está bien y lo puedo hacer, pero ahora les voy a explicar en el siguiente ejemplo la manera correcta de hacer ese parafraseo. ¿Por qué? Porque el parafraseo es un tipo de cita, solamente que realizan parafraseo y al final no ponen la información básica del autor. Entonces, allí el problema más grande de ese parafraseo es no poner al final los datos del autor, porque el resto es válido y se puede hacer, pero no ponen los datos del autor. Entonces, el remix o ese que se llama faroleado, entonces, lo que se hace es que es una mezcla parafraseada de varias líneas de diferentes trabajos o fuentes que no están citadas y que adicional a eso, lo que hacen es que cambian algunas palabras o conectores, pero en sí no modifican el texto ni la estructura. Cuando yo voy a hacer un parafraseo de un documento o de un texto, tengo que explicar todo ese párrafo con mis palabras, o sea, todo debe ser con mis palabras. Es válido, pero tengo que explicarlo con mis palabras. Entonces, también es la manera correcta de hacerlo y no caer en el plagio. Ya cuando haga ese parafraseo, pues le pongo la cita al final y ya, no estaría cometiendo ningún delito. ¿Qué pasa en donde se hace un parafraseo, pero no se modifican como tal la estructura del texto y que adicional a eso es de varios trabajos o de diferentes fuentes, en donde se cambian algunas palabras, pero las líneas que se copian son casi lo mismo? Le ponen sinónimos, utilizan conectores para unir también las ideas. Aquí está el ejemplo, miren, aquí hay información tomada de varios documentos, ustedes aquí pueden pues ver los colorcitos con los que aparecen subrayados, entonces toman algunas partes, algunas palabras, otros modifican palabras, y el problema no es hacer esto, o sea, yo puedo hacer esto que se ve aquí. ¿Cuál es el problema? Que miren que no tiene ninguna cita, o sea, no tiene cita. Tomaron información de internet y por ningún lado pusieron los autores. Entonces, claro, yo puedo construir un párrafo en donde se evidencie esto que está en el ejemplo sin ningún inconveniente, pero ¿qué debo hacer? Ponerle la cita. Mira, qué información. Esto fueron pequeñas líneas, pero lo tomaron de un texto. Por ningún lado está la cita. Esta información que tomaron aquí, que aparece como en este violeta, lo mismo. Lo tomaron tal cual de otro documento, pero por ningún lado dijeron quiénes son los autores. Aquí fueron varias líneas y miren, o sea, lo mismo. Le cambiaron algunas palabras, algunas frases, aumentaron, quitaron palabras, pusieron signos de puntuación, pero en sí es lo mismo, es copia de pegado de internet. ¿De qué? De varios documentos. Entonces, para que lo tengamos presente. Sí, Profe, el pero plagio, usted dijo que dime. eso era válido, ¿no? Sí, pero a lo que te estoy diciendo, no hay citas. O sea, dime dónde está la cita del autor allí. O sea que sí se puede hacer, pero hay que poner la cita después Claro, es del poner la párrafo o en cita. la hoja, tiene que poner. Ajá, si tú lo quieres hacer al inicio, lo haces al inicio. Pero tienes que tener presente que si copiaste de 3 documentos, pues deben aparecer los 3 documentos citados allí en ese paréntesis. Porque es que está bien y se puede hacer. Y miren que el porcentaje del plagio disminuye, porque utilizo palabras mías, pero también palabras de otros, uno las ideas y hago todo esto y está bien. Pero en el caso de ellos, no pusieron una cita. Estos números que aparecen aquí no son citas del trabajo, sino que son del el programa de plagio que está identificando, pues, de acuerdo a números que estableció los documentos donde sacaron la información. Entonces, aquí esto no son citas que ellos pusieran como tal en el trabajo, no, sino que es el programa que está identificando el número del documento, porque varias veces se ha repetido información de este documento número 46
que no está citado. Entonces eso ya ahí es del programa. En este caso ellos no lo citaron y ese es el plagio que realizaron. ¿Listo? Dime, Leonardo. Profe, yo- tengo una pregunta. ¿Y si en vez de poner el nombre del autor, le ponemos el link de la página web, por decirlo así, de donde encontramos la información, también serviría? Eso va a depender. Te voy a decir de qué va a depender. De dos cosas. La primera, de cómo el docente te pide a ti que presenten los trabajos. En el caso mío, como estamos viendo lo que tiene que ver citas y normas APA y es comunicación y lenguaje 1, yo se los voy a pedir que lo pongan en esas normas APA. Si el docente no les pide las normas como tal, pues ya ustedes deciden si lo codifican con esas normas o si creen que es suficiente con poner el link ahí al final de la información. Y lo segundo es que va a depender. ¿Por qué? Porque si en esa página donde tú buscaste la información hay autores corporativos o aparecen apellidos de esos autores o los nombres allí, no debo poner el link, sino que debo citarlo de la manera correcta como se les explicó hace 8 días. Si es una página web, entonces en ese gestor de referencia de Word te va a dar la opción de cómo citar una página web. Entonces ahí te va a decir, no, pues como es una página web, lo que van a aparecer allí es el nombre del texto, la información, o va a aparecer la página web, pero de una manera especial. Entonces, dependiendo, si la página web no tiene autores, no tiene autores corporativos, no hay nadie que responda por la información, entonces lo puedo citar de esa manera. Entonces allí está, depende. Si el profe te dice debe ser en normas APA y la página donde tomaste la información hay allí autores, se mencionan los autores, tienes que hacerlo de la manera correcta. Si el profe no te lo indica, ya eres tú quien decide cómo realiza. Si la página no tiene esa información de quiénes son los autores, sus apellidos, entonces lo que debes hacer es citarlo con la página, como te lo dice el gestor de referencia. Igual te va a pedir más información aparte de la página. ¿Por qué? Porque al final tienes que hacer una tabla de bibliografía en donde tienes que incluir más información que solo el link de una página. El título, si hay fechas, si por ejemplo es algo de un periódico, cómo se llama el periódico, cómo se llama, más información adicional. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna otra pregunta sobre esta parte. Bueno, entonces creo que no. Vamos a otro. ¿Encontraron otro nombre, otro tipo de plagio? Aparte de los que ya mencionaron de clonación, mosaico, copiado y pegado, el remix. Profe, búsqueda y reemplazo, profe. Búsqueda y reemplazo, listo. Entonces, ese búsqueda y reemplazo también es otro de los plagios. Incluso el ejemplo que les voy a mostrar ahora es un ejemplo de las clases, de las clases no de comunicación, pero de otras clases que dictó a Ingeniería Industrial, el programa de Ingeniería Industrial, en donde estos estudiantes realizaron plagio y es del programa que la universidad paga para poder nosotros identificar este tema del plagio. Aquí en este punto de búsqueda y reemplazo, es donde yo voy a cambiar algunas expresiones, algunas palabras, le pongo un signo de puntuación. Si en la información original los párrafos estaban en punto seguido, entonces yo lo que hago es que los pongo en punto aparte, le quito algunas palabras, el tiempo en el que se estaba redactando en el texto original, por decirlo así, estaba en futuro, entonces yo lo pongo en presente o lo pongo en pasado, pero al final es la misma información, o sea, alteran algunas palabritas, pero la información es la misma tomada de la fuente original. Piensan que cambiando palabras por sinónimos, omitiendo palabras, se va a modificar el texto de la escritura. La estructura, perdón, del texto, no se va a modificar, porque yo cambio algunos sinónimos, porque yo omita alguna información, porque le ponga expresiones ahí adicionales, conectores, le cambio los signos de puntuación, sí o sí el programa lo va a detectar como plagio. Tener presente. Sí puedo hacerlo de esta manera, a manera de parafraseo. ¿Por qué? Porque si hago una cita textual, la cita textual tiene que ser copiar tal cual como está en internet. Si hago la parte del parafraseo, entonces lo mismo.
Sí puedo cambiar, modificar ciertas cosas, pero al final tengo que poner la cita. Y este es el ejemplo que les digo. Aquí, pues es un párrafo nada más, en donde me dice que el 93% de similitud pues al documento original está allí, se presenta. ¿Qué pasó? En este caso, pues este estudiante estaba haciendo la redacción de una manera diferente y pensaba que por hacerlo así, pues yo no me iba a dar cuenta que realizó plagio. Miren aquí, dice que buscó, estaba en otro tiempo, y aquí dice que se busca. Entonces cambió, le aumentó allí una palabrita, se, y le cambió el tiempo a la frase y ya de esa manera pues pensó de que con eso no me iba a dar cuenta que realizó plagio, que copió de otro documento y que no lo citó. Adicional a eso, por acá lo separó, lo separa, por aquí creo que aumentó, este proceso demora varios, le quitó una palabra, acá decía varios, aquí le quitó varios, entonces hizo ciertos cambios. Y cuando yo voy a hacer una cita parafraseada, no puedo hacer esto que hizo esta persona aquí. ¿Por qué? Porque el parafraseo es donde yo debo con mis palabras redactar lo que entendí de ese documento que leí. Y no cambiarle una que otra palabra, ponerle sinónimos, omitir palabras o aumentarle palabras, porque eso se considera plagio. Y lo otro, si yo voy a considerar que esto es una cita textual, pues no podría decir que es una cita textual, porque la cita textual es copiar y pegar, tal cual como estaba en el documento original. Y está bien porque aquí al final le pongo quiénes son los autores y no tengo ningún inconveniente. Pero si el estudiante hace esto no se considera ningún tipo de cita. No es un parafraseo porque la mayoría de copia fue textual, pero tampoco se considera una cita textual. ¿Por qué? Porque cambió la información, cambió los tiempos, quitó algunas palabras, aumentó otras palabras, y eso no se considera una cita textual. La cita textual es copiar tal cual la información como la encuentro en internet. Que yo en la cita textual voy a omitir, no sé, 2 líneas, 3 líneas de esa información y luego continúo con la información que estaba allí en ese texto. Sí, le pongo los 3 puntos y es válido, pero miren que en el caso de él, lo que hizo fue modificar los tiempos del texto original, quitar información en donde no puso esos 3 puntos, entonces esto no se considera ningún tipo de cita válida, porque solo hay citas válidas que son textuales cortas y largas y las de parafraseo. Y aquí en este punto también, el 74% se considera plagio. Y lo mismo, acá decía por una onza de oro y acá dice por cada, entonces hay una palabra ahí adicional. Se utilizan, aquí puso se utiliza, entonces también le cambió ahí en la palabrita. 12 metros cúbicos de agua, acá solamente dice 12 metros cúbicos y no tiene esa palabra de agua, entonces él ahí aumentó. Luego aquí también dice hablando hasta, aquí dice y hablando y también eliminó esa palabra hasta. Entonces lo mismo. No estaba mal que él copiara tal cual como se encontraba en este documento original y al final poner la cita, eso no está mal. Lo que está mal es que él no citó y adicional a eso modificó esta cita original. Entonces eso se considera plagio. No sé si tengan allí alguna pregunta sobre esto que les acabé de explicar. En general, estos son los 5 tipos de plagio que hay. En internet pues se encuentran más, pero esos plagios los nombran diferentes, pero hacen referencia a lo mismo que ya les mostré ahorita, el día de hoy. Entonces, no sé si tengan alguna duda de esos tipos de plagio, de cómo copiar la información, si tienen alguna pregunta por allí. No, profe, a mí me quedó todo claro. Bueno, entonces les quedó tocar. Les voy a mostrar el programa que les estaba Profe. indicando ahorita. Dime. Perdón. Si yo, digamos, no copié. Sí la hice a mis propias palabras, pero estructuradamente como lo tenía otra persona. Cambié, pero con mis propias palabras, pero digamos, explicándolo yo como lo entiendo yo, ¿sí? Sí, pero sí, ya, o sea, te estoy entendiendo. De esa manera se considera una cita parafraseada y al final debes poner los datos del autor. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es que con tus palabras
entendiste algo y lo redactaste, pero al final la idea era la misma idea que tenía ese autor. A eso es lo que te está refiriendo. Sí, Sí. busqué la información, yo lo entendí, lo parafraseé, lo escribí con mis palabras porque lo entendí, pero al final yo sé que esa idea no me surgió a mí, sino que le surgió a otro. Y es la idea de él. Entonces, en ese sentido, sí está bien hacerlo, pero debes ponerle los datos básicos de donde tomaste la información. Cosa diferente bueno. es que si de pronto tú haces un análisis en donde comparas dos investigaciones diferentes, en donde digamos que uno hable de los problemas de salud debido a la parte de enfermedades respiratorias y que en el otro artículo estén hablando de la contaminación que genera de gases de efecto invernadero las industrias en una zona determinada, por decirlo así. Entonces allí, si tú haces un análisis donde comparas la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero de esas industrias con la cantidad de enfermedades que se están presentando a nivel respiratorio y tú llegas a una conclusión de que esas enfermedades que se presentan es debido a los gases de efecto invernadero emitidos por esas empresas, entonces allí eso ya es propiedad intelectual tuya. Sí, tomaste de base de datos de otros documentos, pero fuiste tú que hiciste el análisis de comparar diferentes trabajos. Uno hablaba de la salud, de las enfermedades respiratorias, pero el otro hablaba de las industrias que están allí alrededor de esas personas que están presentando esas enfermedades respiratorias. Entonces fuiste tú quien llegaste a esa conclusión de que esas enfermedades pueden provenir de esos gases de esas industrias, ¿cierto? Entonces allí ya es tu información y a lo que tú llegas. Dime. Y si, digamos, en ese momento se hace un trabajo en grupo, como estamos haciendo todo en ese momento, se saca como los temas y usted le da la idea, pero se hicieron como en grupo, ¿también vendría siendo plagio o no? No, cuando ustedes hacen sus trabajos, el plagio se da cuando la información está publicada o se han entregado trabajos anteriormente. ¿Qué quiero decir con eso? Allí ustedes en sus trabajos no se deben de citar. Ustedes no se citan, ya con la parte que tienen de la portada, donde ponen sus nombres, ya, con eso es suficiente. Cuando yo encuentre un párrafo en donde yo vea que no hay ninguna cita de un autor, y lo leo sin irme a hacer un análisis más profundo en este programa, entonces yo digo, bueno, este párrafo que no tiene autores, lo escribieron ustedes que hicieron el trabajo. ¿Por qué? Porque ya es algo de su autoría. No hay que citarnos, allí no nos citamos porque ya en la portada estamos indicando que la información que se va a presentar allí de los párrafos que no tiene ninguna cita es información de los que hicimos el trabajo. Entonces, en ese sentido, no se deben de citar porque ya se sabe que ustedes son los dueños de esa información y lo tienen allí con esa portada. O sea, su autoría estará en la portada, no como tal en los párrafos que ustedes citen o escriban con sus palabras a las conclusiones que ustedes lleguen, no lo deben de citar. Listo, no sé si por ahí alguien me va a preguntar algo. No sé si alguien me va a preguntar algo, creo que estaban habilitando el micrófono. Bueno, creo que no. Entonces voy a mostrarles el programa que les mencioné ahorita. Ah, Leonard. Profe, ese ya es personal. Es específicamente a usted solamente. Por decirlo así, digamos que si usted nos deja un trabajo de redactar con nuestras propias palabras, ¿cierto? Y nosotros hacemos un parafraseo, por decirlo así, no sé muy bien cómo se dice. ¿Eso sería válido como la tarea o no, profe? Pues mira, normalmente en los trabajos que, pues si hablamos de mí, en los trabajos que yo les dejo, casi siempre les va a tocar apoyarse en información de internet. ¿Por qué? Porque todos los textos pues, que se dan aquí en la academia deben tener fuentes fundamentadas y las únicas fuentes fundamentadas es tomar información de internet, lo pueden hacer de manera textual, no hay problema después de que se cite. Pero ya luego de allí, cuando ustedes vayan a dar sus razonamientos o sus puntos de vista, porque ustedes van a tener que tomar un punto de vista, un punto crítico en donde ustedes digan, bueno, yo estoy de acuerdo con este tema por estas y estas razones. Yo creo, yo pienso esto, lo justifico de acuerdo a mis juicios de valor, a lo que yo pienso sobre el tema, a los valores que tengo como ser humano y voy en contra de ciertas temáticas, no estoy de acuerdo o si estoy a favor de ello.
Entonces, en ese sentido, siempre en mi caso les va a tocar apoyarse en otras fuentes de información, pero luego lo que ustedes van a redactar con sus palabras tiene que ser de lo que ustedes entendieron, a la conclusión que llegaron y a la parte de razonamiento y argumento que tienen sobre alguna idea que van a trabajar. Siempre va a haber una idea sustentada en información de Internet, pero sobre esa idea sustentada en esa información de Internet es que yo voy a dar mis argumentos para tomar una postura en decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y cuáles son las razones por las que no estoy de acuerdo o cuáles son las razones por las que estoy de acuerdo. Entonces, para mi caso, siempre hacemos los trabajos de esa manera. Para los otros profesores, pues como les digo, no sé. Porque ya eso depende, pues, la metodología de cada una pues, de esas cosas. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no. Ya les voy a compartir por allí. Para que veamos la página que les mencionaba ahorita del programa. Entonces, voy a ingresar para que lo tengan allí presente. De lo que yo les voy a explicar aquí es lo mismo que voy a hacer cuando reviso sus trabajos. Listo, y estén allí muy atentos a que no se les olvide citar, a que copien pues la información de la manera correcta para que no les vaya a afectar pues como tal en la nota. Y también se les puede dar con otros profesores. Normalmente los que les piden allí que hagan sus trabajos en norma Zapa, entonces lo hagan de esa manera. Este es el programa, lo pueden ver allí. Va a aparecer, estos son trabajos de otros estudiantes, pero quiero que miren aquí que me va a aparecer el porcentaje de copia que han realizado estos estudiantes. Entonces, algunos, pues, incluso hay trabajos que tienen el 0%, porque en este caso ellos tenían que inventarse un texto narrativo, o sea, un cuento o algo así. Entonces, hay muchos que tienen el 0 porque es totalmente de su autoría. Pero hay otros que tienen el 10, el 18, que son admitibles. Uy, pero hay pues, varios que copian bastante, ¿no, profe? Sí, otros tienen el 83, Por ejemplo, ese del otros el 21, 83%. 19. Hay otros que pueden tener hasta el 100%, pero creo que no está aquí en esta parte. Estarán las otras hojas, porque aquí hay varias hojas. Entonces, hay varias copias allí. Yo voy a tomar como ejemplo uno. Profe, Dime. pero es que hay como una aplicación o algo así que uno dice en el lista cuántas copias. ¿Te muestra cuánto vas copiando? Sí. Espérate, es que no sé si tenía mi señal de internet estable, pero no, ¿me puedes repetir otra vez, Kevin? Porque es que no se escuchaba entrecortado, no sé si era mi internet o era el tuyo, pero escuché ahí entrecortado. Qué pena, ¿me repites otra vez? ¿Ahí me escucha bien? Sí, ahí ya. Listo, no, que sí, eso lo arroja la aplicación, ¿no? Pero siempre, así usted no tenga de dónde saque la aplicación, siempre te lo arroja. Sí, o sea, allí siempre cuando ¿Sí? tú haces una... Sí, o sea, ahorita les voy a mostrar cómo funciona, les voy a mostrar allí cómo funciona. ¿Listo? Para que vayan, entiendan pues cómo funciona este programa. Lo primero que les mencioné a ustedes es eso, de que no puede pasar ese porcentaje de la copia del 28%, digamos que yo les admito ahí hasta el 30%. Eso hace referencia a copias textuales. ¿Por qué? Porque sí puedo tomar información parafraseada y ponerlo ahí en mi trabajo, pero copias textuales no pueden darse de esa manera. Entonces aquí voy a ir al documento completo de este estudiante, en donde él estaba haciendo un ensayo de un tema de la drogadicción. Y entonces él allí debía redactar un ensayo
en donde, claro, me puedo apoyar en fuentes, pero miren que él aquí en ninguna de esas fuentes puso una sola cita. Y todo lo que me aparece subrayado fue todo lo que él copió. O sea, la única información que puso con la redacción de sus palabras es esto que aparece aquí, esto que aparece aquí y esto que aparece aquí. Todo lo demás que está ahí subrayado como en ese color durazno es pura copia de diferentes documentos, incluso por ahí hay una página hasta de esos ensayos de donde también tomó la información de acuerdo a este tema, entonces es pura copia. Miren, aquí me dice el 70%. ¿Qué hizo este estudiante? Ah, no, este estudiante cambió, miren que aquí había un punto y puso punto y coma, entonces cambió aquí, aumentó algunas palabras, quitó otras, pero al final no puso ninguna cita. Aquí me dice de dónde tomó él la información. Yo lo que hago es que yo tampoco me confío de este programa como tal de decir, bueno, sí, hizo plagio, entonces ahí me aparece un porcentaje y le voy a poner 0 o le voy a bajar una nota. No, no lo hago de esa manera. Porque yo lo primero que hago es ir a la fuente original, o sea, yo reviso, dice, ah, bueno, copió, me voy a esta fuente, busco el documento original y si miro el plagio que, pues, que este estudiante hizo, si realmente sí fue plagio. Lo otro que verifico es que aquí me va a salir un porcentaje de toda la información que ha tomado internet, sea que la tenga citada o no la tenga citada, o sea, me sale allí toda la información. Pero, ¿qué hago yo? Yo identifico, ingreso al documento y digo, ah, bueno, listo, me dice que tiene tanta información citada, copiada, perdón, sin cita, y tanta información copiada con cita. Entonces, ahí en ese sentido, si me sale un 28%, pero yo voy a la información donde está citada y a la que no está citada, pues miraré cuánto fue cita textual, o sea, copiaron y pegaron tal cual, que se admite solo el 28%, y cuánto de la otra que tiene allí copiado y pegado, citado, es de parafraseo, que también se admite y no se considera plagio. Entonces yo también miro, identifico en el trabajo si hay citas, si la cita es textual, si es parafraseada, y con eso uno ya determina, bueno, si se pasó el 28, o en el caso mío que les doy hasta el 30% para copiar de manera textual, citado, pues se hace plagio o no se hace plagio. ¿Por qué? Porque aquí me va a aparecer todo lo que han copiado, si esté la cita, pero pues yo sé que si al final está la cita, no hay plagio. Aquí lo mismo, me dice el 73%, se ha cambiado palabras, por acá otra vez miren, el 82% de similitud, aumentó unas palabras, cambió otras, omitió otras, pero al final copió y pegó toda la información. Y como ustedes pueden ver, la mayoría del documento está copiado de internet. No es, y es un ensayo, en donde un ensayo usted debe dar el punto crítico, lo que usted piensa, lo que usted cree, dar su postura y defenderla hasta el final. Y en este caso no lo hizo de esta manera. Por aquí también, miren, hay unas páginas, alumnos de 11, no sé qué, biología, entonces también aquí les hacen las tareas, pero nosotros como docentes nos damos cuenta de eso, para que por favor no vayan a caer en que uno no se va a dar cuenta de que ustedes copiaron esas tareas. Incluso hay unas páginas que son, por decirlo así, un mercado negro de trabajo. Y pues aquí también identifica donde ustedes copiaron la información. Miren aquí en este punto, dice que el 99% fue copia. ¿Y saben qué fue lo que cambió? Que aquí, en el documento original, la palabra sí estaba ahí, en la afirmación tenía ese acento, el acento allí al final, tenía su tilde, y aquí él lo puso sin la tilde. Y por eso dice 99%, porque en una palabra, en una tilde, lo cambió. De resto, todo fue copiado de internet. Entonces, miren lo detallado de este programa, que si tú cambias una tilde, te lo detecta. Si pones una coma y el texto original lleva un punto, te va a detectar que hiciste un cambio. Y así cada uno de los párrafos en los que uno vaya pues buscando dónde se tomó la información, me aparece de igual manera. Aquí también lo tomó de ese mismo texto que les había mencionado ahí de blog y de alumnos. Y así sucesivamente en cada uno de ellos.
Entonces, para que tengan muy presente de que citen la información que toman. Mientras que van aprendiendo, traten de poner allí los links. Por ejemplo, esta, 100% de copia y por ningún lado quién era el autor de esa información. Aquí lo mismo, el 99%, cambió una palabra o aumentó y ya. Profe, disculpe, ¿cuál es que era el mínimo de que se podía hacer 28 o 35? No se me escucha bien. Este programa dice que 28. Yo les doy ahí como hasta el 30, mientras que mientras que, ¿qué me las quedan? Dime, espera, ya te voy a responder. Entonces, el 28% es el programa, pero yo permito pues hasta el 30%. Recuerden, es citas textuales. Dime. ¿Uno cómo hace para saber, para no pasarse del 28%? ¿Sí me ¿Cómo entiendes? hacen ustedes? Pues es que miren, ahí el inconveniente de ustedes saber lo del 28%, pues es el siguiente. Hay programas que identifican esto, que son de manera gratuita, pero tienen un límite de palabras. Entonces, si tu trabajo apenas es de 2 páginas, pues tal vez te dará para que en esos programas gratuitos que aparecen en línea, te dé para que lo analices y te des cuenta si tiene el 28, si te olvidó citar algo, porque en ocasiones no es porque no queramos citarlo, sino que hacemos el trabajo, copiamos y se nos olvidó copiar la página donde tomamos la información. Los hay en internet, tú puedes buscar varios de esos programas para identificar qué tanta copia tienes, si te falta información, pero es limitado. Si el trabajo es de 10 hojas, no vas a poder hacer ese análisis. Y te tocará hacerlo en diferentes programas o utilizar, como el trabajo es entre compañeros, entonces que uno haga el análisis de una hoja, el otro el análisis de la hoja, y así para poder que analicen todo su documento, porque si son 10 hojas, los programas que son gratuitos no les va a dar la opción de eso. Pero a partir de este semestre, y para que lo tengan allí presente, ustedes pueden escribir a la biblioteca, eso fue lo que nos indicaron hace poco, pueden escribir a la biblioteca para que los dejen tener acceso, les den una contraseña y un usuario a este mismo programa que manejamos nosotros los profes, porque él funciona con el correo institucional. Y a partir de este semestre habilitaron para que los estudiantes también lo utilicen. Entonces ahí es que cada uno envía un correo a la biblioteca pidiendo la solicitud de este programa de plagio que la universidad tiene allí porque están interesados, envían sus datos del nombre completo, la cédula, y ellos ya les crearán un usuario y una contraseña y ya ustedes pueden utilizar este programa. ¿Listo? Entonces ahí están las dos opciones, que lo hagan por medio de la universidad y este es gratis y les analiza, pues gratis para ustedes porque hacen parte de la universidad y les analiza de manera completa todo su trabajo, o lo otro es el del internet, pero como les digo, los que funcionan de manera gratis tienen límite de palabras y el análisis no lo pueden hacer en un solo momento, sino que les toca o esperar un día, utilizar varios programas o dividirse el análisis entre los integrantes del grupo porque no les va a dar para hacerlo pues de esa manera. Y pues en internet también hay unos que son pagos, pero pues ya cada uno tendría que asumir ese costo. Entonces ahí ya ustedes, dime. ¿Y tú tienes el correo de la biblioteca o algo? Sí, déjame, busquémoslo de una vez aquí en la página. O espérame, yo busco por acá. Yo creo que yo lo tengo aquí porque ellos nos dan unas asesorías, incluso voy a pedir unas asesorías para ustedes, también para las bases de datos de la biblioteca. Creo que el día de hoy voy a pedir eso para que la próxima semana nos den esa asesoría. Aquí está. Déjame, ya lo copio y se los mando por el chat para que de una vez lo tengan y... Gracias, profe. Listo, dale, dame un segundito que lo voy a copiar. Y ya se los envío por aquí, por aquí.
Listo, allí ya está. Entonces se pueden dirigir a la biblioteca para poder tener acceso a este programa. La verdad, pues es importante porque, como les digo, ¿sabe? A veces se nos olvida poner la cita, entonces nos sirve para recordarnos que nos faltó poner la cita y ahí nos va a salir el documento donde lo sacamos por si de pronto se nos pierde. Y adicional a eso nos va a servir para saber, pues, cuánto llevamos de copia textual en nuestro trabajo y darnos cuenta si tenemos que disminuir, si hay que hacer parafraseos, si hay que quitar información, dependiendo de ese porcentaje que les va a salir allí de copia. ¿Listo? Entonces, el día de, pues ahorita lo que nos queda de la clase, lo que vamos a hacer, antes de que me vayan a decir algo y a tener objeciones de profe, usted no dijo, usted no avisó, es un quiz, pero ese quiz simplemente es una actividad a realizar para terminar de aclarar las dudas que hay respecto a las citas y las referencias en normas APA. Como tal, no va a tener calificación de que les vaya a disminuir nota, ni nada de eso, pero sí quiero que tengan presente algo, y es que a los estudiantes que tengan allí esos primeros lugares, que respondan alrededor de 4 preguntas buenas, se les va a dar allí una nota adicional para este segundo corte, el segundo avance que ya empezamos como tal la temática, todavía falta calificar el último trabajo, pero para el próximo, entonces para que lo tengan allí presente. Los que no responden de la manera correcta, no hay ningún problema, para que lo tengan allí presente, pero los que sí lo hagan de manera correcta y se ubiquen ahí en ciertas posiciones con 4 preguntas buenas, o ahorita pues analizamos y miramos, van a tener una nota allí adicional. ¿Listo? Entonces, denme un segundito, ya les voy a mandar un link por el chat para que por favor ingresen ahorita, pero denme un momentico que voy a cuadrar aquí y ya les envío el link para que ingresen a hacer esa actividad del quiz. La actividad del quiz va a ser de manera sincrónica. ¿Qué quiere decir? Que todos vamos a estar al mismo tiempo de acuerdo a algo que está establecido allí, un cronómetro, para responder cada una de las preguntas. Entonces, voy yo pasando las preguntas, ustedes responden, todos al mismo tiempo, luego seguimos con la segunda, todos al mismo tiempo, y así hasta que finalicemos el quiz. Recuerden, no se les va a bajar nota, si no les va bien, no pasa nada, porque simplemente es para aclarar las dudas que se tengan sobre esas preguntas que están el día de hoy. ¿Listo? Entonces, denme un momentico. Ya les envío el link para que por favor ingresen a hacer esto. Profe, perdón, es que la verdad no entendí bien porque pues estoy llegando un momento a la casa, pero no entendí bien, a ver si me podría hacer favor de repetirme. Bueno, lo que les estaba mencionando allí es que vamos a hacer un quiz, pero ese quiz no es como tal con pues nota, sino que a los que les vaya bien, yo les voy a poner allí pues una nota adicional. Y ya lo que vamos a hacer es aclarar como tal las dudas que tengamos respecto a ese quiz. ¿Listo? Pero de resto, no van a tener notas. Lo vamos a hacer para hacer solamente una actividad y aclarar cualquier tipo de duda que tengamos respecto a las normas o a las citas. Simplemente es como cambiar de responder y responderles preguntas a ustedes, sino que también se enfrenten a ver qué tienen claro, qué no tienen tan claro, y de acuerdo a eso, mirar con el quiz y las respuestas que ustedes dieron, cuáles son las respuestas correctas y de pronto lo que quede allí todavía en duda y no hayan entendido de lo que se les explicó la clase pasada. Entonces ya les voy a pasar allí el link para que por favor ingresen. Ahí está. Listo. La idea es que pongan su nombre allí completo para cuando yo tome nota de los que pues les vaya a ir bien, ocupen los primeros lugares, pues les pueda dar la nota. Listo, entonces la idea es que vayan ingresando, ponen allí su nombre. Y ya cuando estén allí todos, después de que le den el nombre que, ajá, pues ahí ya se unió Fernando, deben darle ahí unirse, es que no me acuerdo cómo les aparece a ustedes, si es iniciar, unirse, pero deben darle allí.
¿Listo? Ya vamos a esperar que los demás se vayan conectando para que lo tengan presente. Como lo vamos a trabajar de manera sincrónica y va a tener un tiempo establecido para responder las preguntas, si por algo se les va el internet y se salen de la reunión de Zoom, cuando ya vayan a retomar de nuevo, retomarán desde la pregunta que ya vamos. Si vamos, por ejemplo, en la 3 y se les salió la pregunta número 1, pues ya las otras quedarán allí sin responder. Lo otro es que tienen que estar pendientes del tiempo. ¿Por qué? Porque como hay ese tiempo allí, si se termina el tiempo y no responden, les quedaría como la pregunta mal. ¿Listo? Entonces vamos a esperar que se vayan conectando todos porque todavía faltan varios para poder hacer la actividad. Profe, Dime. es que ahí, ya lo estoy viendo en tu pantalla. No, tranquilo. Profe, es que no sé dónde están las preguntas, ¿a dónde tengo que darle o qué? Todavía no hemos iniciado, estamos esperando que primero se unan tus compañeros y ahí todavía no estamos. Ya, Estamos esperando ya. que los demás se unan y cuando se unan todos, entonces ahí yo soy la que le doy iniciar y ya les aparece a ustedes las preguntas allí. ¿Listo? Ya, porque yo es que hoy el tiempo está corriendo y nada, no encuentro nada. Sí, es porque todavía no hemos iniciado, estoy esperando allí que los que se van a unir, pues se unan a hacer ese quiz. No sé si por ahí de pronto alguien hace... Hola. Profe, lo que pasa es que sin querer me salí de la clase, entonces no alcancé a tomar el link. ¿Me lo puedes mandar, por favor? Sí, ya te lo envío de nuevo. ¿Alguien más si tiene problemas o inconvenientes para que me diga? Yo lo espero allí para que pueda ingresar. Listo, aquí ya está. Profe, ¿ahora qué tenemos que hacer allí? ¿Qué tienen que hacer? Esperar que se conecten los demás compañeros para ahorita que yo le dé iniciar, les van a aparecer preguntas y ustedes deben responder pues esas preguntas. Vale. Estamos ahí esperando porque todavía faltan algunos por conectarse. ¿Alguien más se va a unir a hacer la actividad? No sé de pronto de los que faltan si alguien se va a unir. Bueno, entonces, según eso, nadie más se va a unir, entonces vamos. Profe, yo ya, sino que yo estoy llegando a la casa, ponémonos conmigo, pues en la moto, la verdad. ¿Pero ya te uniste? No, porque como ya Estás por fuera. Ah, bueno. Bueno, listo, dale. Entonces, pues, tú me dices si te esperamos un momentico o si iniciamos porque no te da para unirte a hacer el quiz. No te escuché bien. Bueno, vamos a esperar allí un minutico más para iniciar. Y si no se puede conectar allí, entonces pues iniciamos nosotros.
Bueno, vamos a ir a iniciar, entonces le voy a dar aquí iniciar para que respondan las preguntas que les van a aparecer allí. Recuerden que va a tener un tiempo. Si no la responden en ese tiempo, pues quedará como si hubieran fallado la pregunta. Bueno, listo. Allí ya vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vemos que ahí está saliendo la tabla de puntuación de la primera pregunta. Entonces vamos a ir a la siguiente. Profe, a mí no me aparece la segunda pregunta. A los demás yo creo que sí, porque ahí están respondiendo. ¿Será que te salió? Que ahí te debe aparecer. Mira que todos los demás están dando respuesta. Listo, ya. No, profe, yo no Pero vi mire el que tiempo. la primera vez se me fue así, o sea, lo hundí sin querer y se me fue correcta, la segunda ya me quedó bien. Bueno, ahí ya tienen que estar más pendientes. Vamos con la tercera pregunta. No, no lo puede hacer nadie. ¿Cómo que no lo puede hacer nadie? Allá. Eso tiene el A tapón, ver, no sé. espera un momentico. Ya. Chao. ¿Qué te pides? Listo, vamos a la siguiente pregunta. Listo, y vamos para la última pregunta que nos queda, a ver quiénes
sacar un mayor puntaje. No, profe, Bueno, eso se me listo. acabó el tiempo. Ahí ya terminamos. Vamos a ver ahorita los resultados. No. No, profe. ¿Qué les Acabó el pasó? tiempo. No, profe. Profe, aunque la verdad no me fue muy bien, pero estuve divertido. ¿Para qué? Me gustó. Vamos a ver allí la tabla de puntuaciones de ustedes, a ver quiénes fueron los que ocuparon los primeros 3 puestos. Natalie, Jonathan y Tatiana fueron los primeritos allí. ¿Listo? Pero esperen que vamos a ver, porque como también eso es dependiendo el tiempo en el que responden, si uno responde más rápido y otros pues un poco más lento, entonces así mismo serán las posiciones. Pero, a ver, les voy a decir hasta qué punto voy a dejar esas notas aquí adicionales. Hasta aquí. Quienes respondieron 4 preguntas de manera correcta, entonces va hasta Miley, porque tú también respondiste igual que tus compañeros, pero en cuanto al tiempo, pues te demoraste un poquitico más que ellos, pero las preguntas o la cantidad son las mismas 4 que les había mencionado ahí al inicio. Entonces, hasta ti va esa nota adicional. ¿Listo? Ahora vamos a empezar a resolverlas de manera muy rápida para aclarar las dudas que se tienen respecto a lo que tiene que ver con estas normas. Revisar. Bueno, ya vieron la primera, pero ¿cuáles son las características de una cita textual larga? Está la primera opción, 4 personas, 5, y la última dice que 14. Más de 40 palabras con número de página, 5 comillas. ¿Habrá alguna otra característica que se debe tener en una cita textual larga que no se mencionó de acuerdo a esa respuesta correcta? Que sí es esa, la que respondieron la mayoría de estudiantes. ¿Faltará ahí otra característica que no se incluyó ahí, aparte de tener más de 40 palabras, número de página y 5 comillas? ¿Cuál otra más falta? Autor, ¿Dónde se sacó la cita? Sí, digamos que también está la parte de la información que veis siempre ahí en las citas, pero ¿cuál otra más? De acuerdo a las otras características que se les había mencionado. ¿Cuál falta allí? ¿Cómo será la posición de esa cita textual larga? ¿Será que va inmersa en el texto o cómo va? ¿Ninguno recuerda? Bueno. En un solo La- párrafo, no, profe. Sí, es. La cita textual larga debe de ir solamente en un párrafo y adicional a eso, la sangría debe aplicarse a todo el párrafo. Entonces, debe ir solita en un párrafo y debe llevar sangría. Esa es la primera respuesta. Vamos a la segunda. Para identificar una cita de varios trabajos o documentos se debe tener presente que en un mismo paréntesis deben de aparecer varios años de publicación. Falso o verdadero. Allí estuvo pues más o menos 10 y 15. ¿Por qué es verdadero? Según lo que se pregunta allí, ¿qué se debe tener presente siempre para saber que son varios documentos?
¿Ninguno sabe? Hay 15 respondieron verdadero. ¿Por qué respondieron verdadero? Profe, porque para que podamos descifrar que en un párrafo hay varios autores, nos debemos de fijar en el paréntesis cuántos números de fecha tienen dentro, si tiene 1, 2, 3, etcétera. Entonces, por eso, al menos en lo personal, yo que me acordé, puse verdadero, profe. Ajá, exactamente. Eso es. Lo que yo me debo de fijar es la cantidad de años que hay allí en esa cita. O sea, que la cita sea al final del texto que copié, porque si es al final va a aparecer todo en un paréntesis, pero si la cita es con énfasis en el autor, pues entonces la cantidad de años van a aparecer al inicio como tal del párrafo, pero me debo fijar no en la cantidad de autores que tenga, sino en la cantidad de años de publicación, porque esa cantidad de años me va a indicar que son documentos diferentes a los que yo estoy viendo o a los que yo estoy yendo a tomar la información para hacer una cita parafraseada. Listo, vamos con la otra pregunta. Entonces, allí es verdadero. La siguiente, ¿en qué tipo de cita bibliográfica se puede utilizar el énfasis en el texto parentético? Entonces, dice cita textual larga 3, cita textual corta 2, cita parafraseada 2 y la mayoría en todas las anteriores. Entonces, sí, están en lo correcto en todas las anteriores. Yo les había mostrado, incluso había como un gráfico resumen donde decía cualquier tipo de énfasis, sea en el texto o en el autor, se puede aplicar para cualquier cita válida, o sea, parafraseada, textual larga o textual corta. Vamos a la otra. ¿Cuáles son las características de una cita parafraseada? Sin comillas, sin número de página, párrafo solo con comillas, inmersa en el texto con número de página, más de 40 palabras, alineada a la izquierda. ¿Cuál será ahí la pregunta, la respuesta correcta? Sin comillas con número de página. Sin comillas y qué? ¿Y número de página? Pues si solo Sí, cuatro profe. personas. Bueno, ¿quién está de acuerdo con eso o quién no está de acuerdo con eso? La mayoría respondió esta, pero Y solo 4 contestaron que estaban bien, ¿no? Mira, hay 4 personas con 4 respuestas correctas. bueno, espérate. Entonces, dice, este de acá, 4 personas, no es respuesta correcta, sino que me está dando la cantidad de personas que respondieron esta pregunta. Aquí no estoy diciendo cuál es la correcta, pero por allí me estaban diciendo que esta que tiene 9 jugadores, en donde dieron esa respuesta, ¿es esta o no es esta? ¿Y por qué? La respuesta no es sin comillas y sin número de página. Bueno, me estás afirmando o me estás preguntando. ¿Tú cuál respondiste? No, profe, ni me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno. Profe, yo creo que Entonces, respondí sin comillas sin número de página, creo. sin comillas, sin número de página. Bueno, mira, Yo creo que aunque era la otra. 9 jugadores respondieron esto que está aquí, la respuesta correcta es la de acá. ¿Por qué? Porque una cita parafraseada no lleva el número de página. Las únicas citas que llevan número de página son las textuales cortas y las textuales largas. La de parafraseo no va con número de página y sí va sin comillas. Y adicional a eso, hay otra característica que no se mencionó allí. ¿Cuál será? Falta uno. ¿Cómo debe ir la información? ¿En un párrafo solo o inmerso? Inmerso en el texto y entre puntos seguidos, ¿no? Ajá, debe de ir inmerso en el texto. Entonces, ¿cuáles son las 3 características? Comillas, sin número de página y debe de ir inmerso en el texto. Y vamos a la siguiente, para ya terminar. La expresión latina el al se utiliza al momento de citar un documento con 2 autores, verdadero o falso. La mayoría dijo que era verdadero. La pregunta es, ¿por qué es falso?
Porque la expresión profe, espere, se utiliza solamente como que para... Espere que me está yendo el nombre, profe. Se utilizan para... Para una Cuando vaina hay y do- profe, pero no se utiliza en dos Pero documentos así. cuando hay... No, no estamos ¿Entonces son hablando de para los documentos. autores Dime. anónimos? No. ¿Ese no es la abreviatura de editores o algo así? Se No. utilizaba cuando habían 3 autores, no, profe, 3 o más autores. Ajá, exactamente, Fernando. Me equivoqué ahí. La cita, el al se utiliza para reemplazar una cantidad máxima de 2 autores. ¿Por qué? Porque según las normas APA séptima edición, yo no debo poner allí la cantidad de autores, si son 5, 6 o más, o 3, de 3 en adelante, todos los apellidos, sino lo que yo hago es que pongo el apellido del primer autor y los demás los reemplazo con este ir al, que significa y otros. Entonces, no es verdadero, es falso, porque solo se utiliza el al a partir de 3 autores en un solo documento. ¿Listo? Para que les quede allí presente de que es a partir de 3 autores que se utiliza este il al. Todos los demás autores o los apellidos de esos otros autores en la cita se reemplazan por este il al. Entonces, si tengan alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que se les acabó de mostrar, si de pronto hay cosas que todavía tienen allí alguna duda y quieran aclararlas en este momento, para que por favor pues me lo indiquen. Listo, bueno, según eso, pues les quedó ya todo claro. Denme un momento.